Bueno, estimados padres, madres y apoderados y familias presentes, el Laboratorio de Educación y Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, junto al Ministerio de Educación, les da la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar del año 2026 para padres, madres y apoderados. ¿Cómo ayudar a tu hijo o hija a aprender matemática con Sumo Primero? Este webinar les recordamos que se enmarca en la continuación de la implementación de este Plan Nacional Sumo Primero, iniciativa que tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de la matemática en nuestras niñas y niños desde primero a sexto básico. Recordarles que esto está en todo nuestro país y a través de esta colección de textos Sumo Primero y diversas instancias de apoyo a los docentes, directivos, padres y apoderados, el poder, por supuesto, colaborar con un granito de arena para la mejora de la educación chilena. Antes de conocer mayores detalles de este plan, invitamos a María Carolina Brieva, coordinadora del Plan Nacional, Sumo Primero, perteneciente a la División de Educación General del Ministerio de Educación, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Gracias, Paula. Estimadas madres, padres y apoderados, a nombre de la ministra de Educación, señora María Paz Arzola, y a la jefa de la División de Educación General, señora Magdalena Plant, le damos la bienvenida a este webinar y les agradecemos su participación. Su presencia aquí demuestra algo esencial, que es su compromiso real con el aprendizaje de sus hijos e hijas. El rol que ustedes cumplen es irreemplazable. Acompañar activamente su proceso educativo no es solo ayudarlos con una tarea, es escucharlos con atención, mirarlos a los ojos y mostrar interés genuino por lo que piensan, sienten y aprenden. En estos momentos cotidianos se construye la confianza que necesitan para avanzar. Los textos Sumo Primero invitan precisamente a eso, a pensar, a preguntar, a reflexionar. Y cuando ustedes fomentan el pensamiento crítico, hacen preguntas, valoran sus ideas, están fortaleciendo su creatividad y ampliando sus oportunidades. Motivarlos, enseñarles el valor del esfuerzo y acompañarlos con amor les permite desarrollar sus talentos y potenciar sus posibilidades futuras. Por eso, el hecho de que hoy estén aquí marca una diferencia, porque cuando la familia se involucra, el aprendizaje realmente cobra sentido. Muchas gracias por su compromiso y muchas gracias al Centro de Modelamiento Matemático por su participación en este webinar y este tremendo aporte a la educación. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras de bienvenida. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar. Recordarles que el objetivo de este plan nacional es mejorar el aprendizaje de la matemática en nuestros niños y niñas de primero a sexto básico en todo nuestro país y a través de esta colección de Sumo Primero, dándole diferentes instancias de apoyo a los profesores, directivos, padres y madres de nuestro país. Este año, al igual que el año pasado, más del 90% de las escuelas chilenas están usando Sumo Primero. Por lo mismo, y de acuerdo a lo que pasó el año pasado con nuestro primer webinar de padres y madres, iniciamos estas acciones formativas desde marzo 2026. Los invitamos a que puedan escanear el código QR que está en la pantalla para que puedan conocer nuestra página web del Plan Nacional Sumo Primero, en donde les podemos contar los resultados que obtuvimos el año pasado. Más de 1 millón de estudiantes fueron beneficiados, 3.068 docentes participaron en nuestras capacitaciones, hicimos 283 eventos durante todo nuestro país y por supuesto tenemos ya 19 socios estratégicos que nos acompañan en este Plan Nacional. Así que la invitación es a que escaneen el código y por supuesto sean parte de este Plan Nacional y conozcan mucho más. Van a encontrarse con recursos, las instancias de los docentes, y ahí hay varias instrucciones para que ustedes puedan navegar. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Primero, la importancia de aprender matemáticas. Luego, cómo se aprendía antes matemáticas versus lo que hacemos hoy en día. Cómo aprendemos matemática con Sumo Primero. Y finalmente, algunas estrategias para apoyar el aprendizaje de nuestros hijos utilizando la colección. Para comenzar, vamos a presentar a nuestros expositores del día de hoy. Salomé Martínez, quien es la directora del Laboratorio de Educación y Centro de Movimiento Matemático de la Universidad de Chile.
y Cristian Pic, quien nos está apoyando como profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Bueno, voy a partir yo. Por supuesto, agradeciendo también aquí al equipo de Sumo primero el que me inviten a participar de estos webinars, que podemos discutir un poquito, charlar sobre cómo funciona Sumo primero. Creo que es una labor muy importante el poder trasladarles a ustedes desde casa, que entiendan pues cómo pueden apoyar a sus hijos e hijas, ¿no? Y qué bonito poder yo participar también en esta charla. Así que bueno, vamos a partir, fíjense, con nuestra primera lámina y queríamos partir con esto precisamente preguntándoles qué es lo que ven ustedes aquí. No sé si quieren dejar algún mensajito en el chat y decirnos un poco qué están viendo. No sé si dar algunos segundos, tampoco queremos alargarnos con esta diapo, pero sobre todo que vean que esta diapo, bueno, esta diapositiva es importante decirlo, esto viene de los libros, de uno de ellos, concretamente de segundo básico, lo ven ahí abajo las páginas donde lo van a poder encontrar si lo buscan. Y lo bonito de esta lámina es que nos muestra que el mundo está lleno de cantidades y de conjuntos y básicamente está lleno de, bueno, en este caso, de multiplicaciones, ¿verdad? Si preguntáramos cómo... ¿qué tenemos delante? Seguro que empezaríamos a contar conjuntos y para eso vamos a tener que recurrir a las matemáticas, a las multiplicaciones, a las sumas también en este caso. Así que esta diapo creo que nos sirve precisamente para ilustrar que nuestro mundo está lleno de cantidades y está lleno de matemáticas y las matemáticas las necesitamos. Y de ahí la importancia, ¿verdad?, de este aprendizaje que tenemos en educación básica, gracias a Sumo primero. Bueno, la importancia que estamos diciendo que tiene aprender matemática, creo que todos la tenemos clara. Yo creo que por eso estamos también en este webinar ahora mismo, ¿verdad? Seguro que todos ustedes lo tienen bien presente. Tengamos claro que dentro de esta importancia que tiene, no siempre todos conseguimos llegar a la matemática. Hay algunos estudiantes, no solo niños, también adultos, que les cuesta mucho la matemática, incluso personas que hablan de miedo, de ansiedad hacia la matemática, y esto puede generar mucho rechazo. Hay veces que nos sentimos poco capaces de llegar a la matemática. Bueno, estas son sensaciones que no tienen tanto que ver con la matemática, sino con nuestra forma de ver la matemática. Entonces es algo que también tenemos que trabajar. Y Sumo primero pone el foco no solo en aprender, sino en llegar. Bueno, vamos a ir viendo la hora de cómo llegar también a las emociones relacionadas con el. Fíjense este ejemplo de cómo desafíos que se nos pueden plantear cuando estamos trabajando o viendo a nuestros niños en casa que están trabajando con las matemáticas. Fíjense esta situación, ¿no?, que cuando estamos tratando de darles apoyo, podría ser una pregunta, ¿no? Pero 9 más 7 es 16, ¿cómo no lo entiendes, no? Esta pregunta tiene un montón de connotaciones que podríamos estar haciendo trasladar más allá de la matemática, sino de cómo hacer sentir respecto a su ejecución de la matemática y cómo se empoderan ellos con la matemática. Así que no tenemos que olvidar, cuando nosotros aprendimos matemáticas en su momento, lo que nos costó. La matemática es muy difícil durante su aprendizaje, es complejo, pero todos podemos llegar y ese es un poco el mensaje que tenemos que trasladarles. Creo que es muy importante tener claro eso en casa también. O podríamos caer también en frases como esa, ¿no? Es más fácil como me enseñaron a mí. Bueno, es que en realidad la matemática de cómo se enseñaba antes a cómo se enseña ahora es muy diferente. Y eso es un poco de los temas centrales que vamos a tratar ahora. Salomé va a explicar un poco cómo se estaba enseñando matemática antes y cómo lo hacemos ahora sobre todo con este método de Sumo primero que creemos que es bien útil y actual. Sobre todo que nos quedemos con la idea de que todos podemos aprender matemática. No importa tanto si llegamos rápidos, no importa tanto con ser rápidos, con equivocarnos. Equivocarse es parte del proceso, es muy importante. Por supuesto, siempre es importante decirlo, nada que ver con si somos hombre o mujer, niño o niña. Para aprender matemática, esa diferencia en realidad está un poco creada por nosotros. No es verdad que uno vaya a ser mejor que el otro, así que no piensen en eso. Y bueno, pues un poco aprender matemáticas requiere esfuerzo, requiere ejercitación, requiere enfrentarse a desafíos y sobre todo cuando nos enfrentamos a ellos, pues ponerle todo el esfuerzo para conseguirlos y huir un poco de esa frustración que nos puede producir enfrentarnos pues, a tareas que nos puedan resultar complejas. Pero esa complejidad es parte del aprendizaje y creo que es un mensaje que tenemos que trasladar no solo desde la sala de clase, también desde casa. Creo que es importante.
Así que bueno, quedémonos con ese cuadrito azul que les hemos puesto ahí, un mensaje importante de cómo padres tenemos que apoyar con mensajes positivos, reforzando las rutinas de estudio, la autonomía y la coherencia con la forma, digamos, que ellos están aprendiendo, más que tratar de llevarles a cómo aprendíamos. Así que bueno, un poco, espero que haya servido de introducción estos primeros mensajes que les estamos dando. A continuación vamos a hablar de cómo aprendimos nosotros la matemática, cómo se está aprendiendo ahora y algunos principios básicos de cómo funciona Sumo primero, y luego cerraremos con algunas estrategias o consejos directamente para casa, para cómo pueden ustedes apoyarles desde casa en apoyo, ¿verdad?, al trabajo que hacen en sala de clase con Sumo primero. Así que a partir de ahora voy a darle la palabra a Salud. Bueno, muy buenas tardes, padres, papás, mamás, todo el mundo que está conectado hoy día con esta preocupación de cómo podemos apoyar a los hijos a aprender matemática con la colección Sumo Primero, que como decíamos, como dijo Caterina, está en todas las salas de clase de los colegios públicos y particulares subvencionados. Y yo creo que uno de los desafíos que nos pasa a todos, yo también tuve, porque ya son grandes mis hijos, pero tuve hijos en edad escolar, y siempre está esa tensión de cómo se hace en el colegio, cómo aprenden ahora en la escuela, cómo aprenden consumo primero, versus cómo aprendimos nosotros, ¿ya? Y es muy natural que como papás, como decía Cristian, tratemos como de allanar el camino, como de sacarle obstáculos, ¿no es cierto? Hacerlo más fácil. Decirle, mira, si se suma así me lo enseñaron a mí, es súper fácil. Pero en realidad con eso no siempre hace favor, porque al aprender matemáticas requiere comprender, ya no solamente ejecutar el procedimiento, sino que como desarrollar comprensión, desarrollar un tipo de pensamiento que es muy importante para nuestra vida. Ya, entonces, los invito a todos a que piensen en esta división, una división, dividir 48 dividido 3. ¿Qué se nos viene a la mente cuando vemos 48 dividido 3? ¿Qué es lo que pensamos? Así que ahí les dejo el chat para que compartan qué es lo que se les viene a la cabeza, cómo lo harían, qué estrategia usarían, todo eso para que nos compartan, demos un minutito para pensar en ese problema. Acá hay una apoderada que dice, Nancy Paredes, dice 16. ¿Ya? Y Nancy, lo viste como que esto, el 16, ¿lo calculaste de alguna manera, papá, mamá? ¿Cómo lo calculaste ese 16? ¿De dónde saldrá ese 16? No sé si alguien quiere compartir cómo lo pensó. Tenemos unos participantes de esta reunión, Salomé, que levantaron la mano, le vamos a dar la palabra. ¿Ya? Paola Sacconi, cuéntanos, por favor. Ahí está Paula. La, ¿me Ahí, escucha? sí, Sí, Paula, súper, te escuchaba. Lo que pasa es que quería escribir en el chat, pero no pude, por eso levanté la manito. A la súper. antigua, pues, por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio nos enseñaban cuántas veces entraba, en este caso, el divisor en el 48, cuántas veces caía el 3 en el 48. Como no cabía, uno colocaba 3 por una 3, a 4 una, bajaba el 8, y cuánto entraba el 3 después en el 18. Y ahí nos daba los 16. Eso. O sea, lo aprendimos a hacer como siguiendo un procedimiento, Paola, ¿no es Es, cierto? Sí. sí. Nancy dice, muchas gracias, Paola. Paola, muchas gracias. Nancy dice, multipliqué 16 por 3. Ah, ya. O sea, pensó en qué número multiplicado por 3 me da 48. Acá tenemos otra apoderada, Leila Tadros. Sí. ¿Te escuchamos, Leila? No te oímos por si acaso, Leila.
¿Estás habilitada así tu audio? No sé si Leila no. Igual acá hay una pregunta súper interesante en la sección de preguntas y respuestas que dice, si un extranjero que no estudia acá, ¿cómo lo hace? Porque podría tener una educación diferente. Y ese es un punto súper, súper relevante, de que las maneras como uno aprende a hacer divisiones y como uno aprende matemáticas, tienen mucho que ver con el lugar y cómo a uno le enseñaron, cómo uno lo aprendió. Y ahí por eso yo creo que va a ser bien interesante la propuesta de Sumo Primero, que recoge varias maneras de pensar lo mismo, ¿ya? Súper, Sí, vamos a mantener eso como en mente para lo que sigue. Salomé Leila escribió, Sí, ¿cuánto cabe el 4 en el 3 y luego 18 en 3? perfecto, claro. Bueno, entonces vieron maneras, Leila y Paola tienen más que ver con el algoritmo, con cómo uno aprende a hacer la división, y yo voy a llevarlos, aquí está el resultado que, ven, correspondía a lo que nos contaron Paola y Leila, ¿no es cierto? Que tenía que ver esto, ¿no es cierto? Con que dividíamos el 4, decíamos 4 dividido 3 en 1, me sobra 1, bajo el 8 y me queda 16, ¿ya? Así es como notamos además el algoritmo acá en Chile, que a lo mejor es distinto, o sea, no es que a lo mejor, es distinto a como se nota en otras partes. Y hay como varias preguntas, ¿no es cierto? ¿Por qué uno parte dividiendo por el 4, que uno dice partamos por el 4 y no por el 8? ¿Ya? Ese es un punto que un niño a nosotros, un hijo nos podría decir, ¿por qué me lo enseñaron así? O uno mismo podría preguntarse, ¿por qué parto así y no parto por el 8? ¿Qué significa esa comita de arriba, no es cierto? Eso igual son cosas que uno aprende, se olvida también de por qué era así. ¿Sí? Y la pregunta yo creo que es importante es ¿por qué dividimos así? ¿Por qué dividimos así? ¿Ya? Y a eso vamos a discutir un poquito cómo se aborda el sumo primero. ¿Ya? Pero antes de ver eso, yo los llevo al pasado, esto tal vez muchos de ustedes, pues seguro, son mucho más jóvenes que yo, pero estos libros que vamos a mostrar son como de los años 90, yo igual estudié mucho antes, ¿ah? No, no es que haya aprendido a dividir en los 90, lo aprendí en los 80, ¿ya? Pero estos son textos como de finales de los 90, principios de los 2000, y les vamos a mostrar cómo se aprendía, que es bien interesante y yo creo que esto tiene también mucho que ver para que veamos cómo nos moldean los textos escolares, ¿ya? Miren, acá se introduce un libro de tercer año básico que introduce la división. Y entonces dice, en el patio hay 26 alumnos que trabajarán en parejas para hacer ejercicio. ¿Cuántas parejas de niños habrá? Entonces dice, 26 dividido 2 igual, y aparece un dibujito bien interesante que dice, si representamos cada uno de los alumnos del conjunto por un asterisco, tendremos el siguiente diagrama. Forman el diagrama subconjuntos de dos elementos cada uno, ¿ya? Entonces uno va haciendo las parejitas, ¿no es cierto? Que son esos 12 subconjuntos. En esa época se usaba mucho la notación de conjuntos, ¿ya? Que es algo matemático, ¿no es cierto? Un concepto matemático que se usaba acá para explicar cómo dividir. Entonces decía, junta los subconjuntos y ahora cuentan tus subconjuntos, ¿ya? Y entonces nos decía, ya, conté los subconjuntos, ¿ya? Y decía, bueno, como contaste los subconjuntos y te dieron 13, 26 dividido 2 es 13. Se formaron 13 parejas. Esta división, dice el mismo, después hay como una sistematización de ideas, dice, esta división también podemos resolverla así. 26 dividido 2 es bajo el 2, ahí hay un menos 2 que igual 1, después, o sea, se mostraba como el procedimiento, pero no tampoco tan claro, ¿ah? Como que saltaban pasos que uno quisiera entender, pero mostraban una manera de hacerlo, una manera más bien mecánica de hacerlo. Entonces decía, dividimos las decenas por 2, 2 decenas dividido 2 igual una decena, dividimos las unidades por 2, 6 unidades dividido 2 es igual a 3 unidades, y eso como que explicaba un poco eso de allá. Una vez que se mostraba el procedimiento, los ejercicios que venían eran, sigue los pasos señalados en la lámina anterior, ¿ya? Y haz todas estas divisiones, ¿ya? Compruebe la lámina siguiente si tus resultados son correctos, ¿ya? Y entonces, ¿cuál era el mensaje? El mensaje, bueno, lo primero igual es interesante
partía y dice, es importante enseñar que el sobrante se va restando, claro. Una cosa que es los menos que teníamos. Pero algo anterior, este libro partía con un ejemplo, lo cual estaba muy bien. Trataba de hacer esto de, no está novio, si tengo 26 alumnos, quiero hacer parejas, eso se resuelve con una división. Eso es como interesante, ¿por qué eso se resuelve con una división? Esa es una cosa que tal vez acá uno la puede entender porque tengo que ir dividiendo por dos, porque voy a ir sacando parejas, pero no es evidente. Luego, dice también que ese resultado, ¿se entiende, no? El resultado de 26 alumnos que trabajan en pareja es una división, también es difícil. Y después pasaba rápidamente al procedimiento y después rápidamente al repetir ese procedimiento con muchos ejemplos. Y el problema de eso es que tal vez no quedó claro lo que es la división, ¿no es cierto? ¿Qué es la división? No quedó claro por qué se divide así. Además están estos dos decenas dividido en dos, igual una decena, que son cosas que son importantes, pero no están muy explícitas. Y además, algo que yo creo que tiene esta manera de enseñar es que rápidamente pasamos a mecanizar un procedimiento del cual no tiene como tanto sentido, ¿ya? Que puede ser para los niños, no es tal vez tan claro por qué se divide de esa manera, ¿ya? Eso. Aquí Oriana nos pregunta si es una afirmación la pregunta o... No. Oriana dice, es importante enseñar que el sobrante se va restando. Claro, Yo te Oriana, preguntaba ahora, ¿es si una era una afirmación pregunta o o una una pregunta? afirmación. Sí, claro. Oriana, muy importante, muy importante. Ya, dale nomás. ¿Cómo se aprende en Sumo primero? Yo les voy a mostrar, vamos a partir como con la misma clase, ya con la clase inicial, que tiene que ver con ir construyendo la división. Ya los niños ya han agrupado, Cristian les mostró, ¿no es cierto?, esa linda imagen de la multiplicación, ¿no es cierto?, y los niños ya saben, ya han ido avanzando hacia entender la división. Así que vamos a tomar unas páginas del Sumo primero y vamos a ver qué nos dicen y si nos llama la atención. El problema, miren qué es parecido, dice, hay 4 cajas con 12 calugas cada una. Las 48 calugas se reparten en partes iguales entre 3 personas. ¿Cuántas calugas recibirá cada una? La primera parte dice, escribe una expresión matemática y dice que el primer numerito tiene que ser el número total de calugas y el segundo el número de personas. Piensa cómo calcular esas cuántas calugas recibirá cada persona, ¿ya? Entonces, los dejo un segundito para que miren esta paginita y vean qué les llama la atención. Ya si alguien quiere compartir algo respecto de la diferencia, además del diseño, por supuesto que es diferente, hay avances, ¿no es cierto?, que se notan, pero ¿qué les llama la atención? Camila dice, sería 48 dividido en 3. Claro, o sea, lo que dice Camila es que la expresión, la división que me permite responder esa pregunta es 48 dividido en 3, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que los niños puedan reconocer esa expresión matemática que permite hacer ese cálculo. Por otro lado, Valeria dice que dentro de las preguntas está el resultado de 4 por 12. También, ¿no es cierto? Fernanda comenta que me parece interesante el gráfico del recurso. Lo gráfico del recurso. Súper, súper. También Lía dice, me llama la atención que parte con una multiplicación, o sea, 4 cajas por 12. Jennifer comenta, es largo el ejercicio. Y Paula dice, le da a los niños la opción de pensar cómo hacerlo. Claro, claro, claro. Aquí aparte dice, se habla de repartir, ¿no es cierto? De repartir, que hay una idea, justamente, los niños han hablado antes, de hecho, esta no es la primera clase de división, pero han hablado esto del reparto, de que cuando hablemos de repartir, o cuando esta cosa de que la división, en divisiones, el reparto, todos que reciban la misma cantidad, que eso es muy importante, y que a nadie se quede sin recibir esa cantidad. ¿Ya? Mira, interesante lo que dice Jennifer. En nuestra época llegábamos y multiplicábamos y luego dividíamos. Eso.
Paula dice, la página tiene un espacio para desarrollar. Exactamente. Aquí la Bien. idea de estos libros invitan a que los niños vayan completando lo que van haciendo a lo largo del curso. Y tiene una imagen para poder calcular, me dicen ahí, súper bien. De hecho, la imagen es bien explícita en que son las calugas, que los niños se imaginen las calugas, porque esta situación de tener que compartir caluga o compartir dulce es algo que seguramente es muy natural para ellos, ¿ya? Es más concreta la actividad que la del anterior, lo de las 26, ¿cómo era? Sí, antes simulaban con asteriscos, Con eran asterisco, personas, ¿no? acá Tenían que... está súper clarita las calugas y lo que el profesor incluso lo podría hacer con dulce, no sé si le resultaría porque los niños capaz que se comen los dulces, pero es interesante que aparezca de esa manera. Yo les voy a hacer otra pregunta. Es valioso que debajo de cada celda aparece el nombre del dato y la presentación pictórica. Súper bien. Eso también es interesante, que se pueden imaginar toda la situación. ¿Les llama la atención cómo están distribuidos esas 48 calugas? Ahí lo marcamos. Eso los guía para no equivocarse, o sea, les dan como una pista de cómo pensar, ¿no es cierto? De cómo pensar en calcular. Jennifer dice, son decenas, claro. La decena es algo que los niños ya conocen, han trabajado, y usamos esa representación de decenas para darle pistas a los niños de cómo pensar, ¿ya? Están repartidas en decenas y unidades, claro, ¿no es cierto? Tenemos una manera de representar que aparece como de algo que los niños conocen, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que nos llaman la atención. Lo primero, que hay un recuadrito ahí que está marcado al lado del número 1, que es bien interesante, que dice que los niños, eh, esto lo van a trabajar en su escuela conversando. Este no es un problema para que los niños hagan solo, es un problema donde tienen que discutir la manera de pensar, igual que lo estamos haciendo ahora. ¿Ven que dimos espacio para que ustedes lo pensaran, vieran el problema? Ustedes lo saben hacer, pero para los niños esto es novedoso. Ya esto, un niño que está aprendiendo recién o no le cuesta acordarse de cómo era uno antes de saber dividir. Pero para los niños esto es novedoso. Entonces, esa discusión, dice el profesor, discuta con los alumnos, que los niños conversen del problema porque no es algo que vaya a ocurrir de manera natural. Eso es bien importante, que los libros tienen actividades que tienen que hacerse en la sala y tienen que hacerse conversando, ya que hayan conversaciones en la sala para que los niños expongan sus ideas. ¿Ya? Ahí vamos a seguir viendo esto. ¿Ya? El zorrito nos dice, dale para atrás, el zorrito, que yo creo que es un personaje importante cuando ustedes lo vean en los libros, dice, el zorrito les da los motiva con algo, les da como alguna idea interesante. Piensa cómo calcular de diferentes maneras y explica tus ideas usando figuras o expresiones. Que aquí está esta cosa de que las cosas no se hacen de una sola manera, se hacen de distintas maneras, pero el zorrito nos da la pista le da la pista al niño de piensa, ayúdate con dibujitos, ayúdate con las expresiones matemáticas, ¿ya? El solito les dice, como dice Bárbara, que hay más de una forma de resolver el problema. Y la niña dice, que también es interesante, les dice, ¿será el resultado mayor que 10? También da la idea de las decenas, ¿no es cierto? De que a lo mejor es buena esta idea de repartir decenas, ¿ya? Súper. Sigamos. Entonces, aquí hay una idea, la idea de Sofía. Sofía dice, hay 48 calugas, ¿ya? Y dice, comenzaré repartiendo una decena a cada persona, ¿ya? Entonces Sofía está pensando, se ayudó con la representación del problema de las calugas y dice, voy a repartir una decena a cada persona. Dale nomás, ahí reparte, ¿no es cierto? A las tres, primero les doy una decena a cada uno, ¿ya? Y después, claro, ya no me quedan más decenas, no les puedo entregar decenas, me quedan, ¿no es cierto? Me quedan 18. Y esos 18 los voy a repartir en 3, ¿ya? Y eso me va a dar 10 más 6, 16. ¿Ya? Eso dice Sofía. Entonces, 48 dividido en 3, que es la expresión matemática que me permite, que me denota ese reparto que quiero hacer, es 16. ¿Ya? Aquí vamos a ver otra idea. La idea, Juan dice, hay 48 calugas. ¿Ya? Yo sé que la mitad de 48 es 24. ¿Ya? Entonces dice, eso aprendí yo, es algo que yo ya sé, que 48
la mitad de 48 es 24. Los niños saben esto porque los niños vienen trabajando los dobles, mucho, mucho tiempo vienen trabajando los dobles y también, por lo tanto, también entienden la mitad, ¿ya? Así es que, entonces él dice, ya, pues yo sé dividir en dos, entonces yo sé que me dan 24. Entonces lo que voy a hacer, Juan, es hacer otra cosa. Ahora voy a repartir 24 calugas en 3 personas. Entonces él dice, yo sé que esta es una división más fácil. Dividir 24 en 3 lo sé porque me sé las tablas, ¿ya? Entonces a cada uno, ahí está, ¿no es cierto? Él reparte y después hace lo mismo que reparte. Reparte los otros 24, ¿ya? ¿Ya? Entonces dice reparto 8, reparto 8. Entonces cada persona va a recibir 2 grupos de 8 calugas, que es 16. ¿Ya? Me preguntan, Jennifer, si las tablas sí se las aprenden de memoria. Sí, los niños con el sumo primero se saben las tablas de memoria. ¿Ya? Entonces Juan dice, entonces cada persona va a recibir 2 grupos de 8 calugas y eso es 16. Súper. ¿Cómo se ve esto en el libro? Papá, mira, lo que se ve en el libro es bien interesante. Lo que se ve en el libro es que el profesor les va a plantear, así van a aprender los alumnos en su clase. Esto yo les cuento porque uno no sabe qué es lo que hacen los profesores. Esto debería aprenderse así, o debería hacerse así. La profesora les plantea el problema. Los niños discuten y piensan, ¿ya? Esto probablemente lo trabajan como sin el libro, ¿ya? Porque si los niños ven el libro les va a decir cómo lo hacen. Y la idea es que los niños lo piensen. Así que aquí lo más probable, lo que debería ocurrir es que el profesor plantee el problema sin el libro, ¿ya? Y que los niños lo piensen y que los niños lleguen a su estrategia. Miremosla, pero aquí en el libro igual, estas son las 2 páginas enfrentadas, igual aparecen las estrategias, ¿ya? ¿Y qué le dice eso al profe? Le dice al profesor, con este problema deberían salir varias estrategias. ¿Se entiende? No hay una sola forma de hacerlo. Es importante que salgan varias estrategias. Ahora, las estrategias son todas un poco diferentes. ¿Ven ustedes? Hay una que son las tablas, ¿no es cierto? Hay otra que tiene que ver el 48 por 2 y después 24. ¿Se acuerdan que esa es la de Juan? Después está Gaspar, que hace otra estrategia que también tiene que ver con decir primero ¿cómo se llama esto? Lo voy a dividir en 2, voy a hacer 48 dividido en 3, y después eso lo voy a dividir por 2 y con eso voy a obtener mi resultado. Y la idea de Sami, que hace algo que es más parecido al algoritmo. ¿Se dan cuenta, Sami? Lo que hace es como lo que hicieron ustedes, ¿no es cierto? Dijeron, bueno, 30 dividido en 3 me da 10 y después divido 18 dividido en 3 me da 6. Así que 10 más 6 es 16, ¿ya? Y son todos procedimientos que son correctos. Vamos a ver que estos son, pero son todos distintos, son todos un poco distintos y son todos procedimientos que podrían salir en la sala de clases, ¿ya? Entonces, con el sumo primero, los niños van a partir aprendiendo, van a aprender el significado de la operación, y aquí ya estamos en la parte del cálculo, ¿no es cierto? El significado de la operación se aprendió antes, ahora estamos en la parte del cálculo. Y en la parte cuando estén aprendiendo a calcular, el libro sabe que hay muchas maneras de pensar el problema, hay muchas estrategias que pueden surgir. Eso no significa, porque como papá, y a mí me pasa también esto, yo creo que a todos nos pasa, es súper importante aprender algoritmos, aprender maneras que nunca fallan. Los algoritmos son maneras de hacer algo que son sistemáticas, que nunca fallan y que son mecanizables. Es bien importante poder mecanizar cosas, porque si no, no puedo yo estar cada división que me vas a estar pensando en cómo agruparía. Tengo que aprender a mecanizar. Pero el algoritmo de la división viene después de que yo pienso cómo calcular. Viene después de que yo le encuentro sentido al cálculo, ¿ya? Entonces, acá está el 48 entre 9 personas, y acá ustedes ven, esto es una página, no sé qué páginas eran las anteriores, no sé, Daniela, miremos, yo como que estaba en la página, en la 20 y en la 21, y esto, el algoritmo, aparece en la 24 y en la 25, aparece después, ¿ya? Aparece después, ¿ya? Y aparece después porque es aquí donde se sistematiza cómo dividir. Primero yo aprendí, vi estrategia, el profesor va a tomar
Una de esas estrategias, que es la más importante, ven acá cómo aparece lo de aparece de nuevo con la ayuda de las decenas y las unidades, y en base a eso va a deducir el algoritmo, ¿ya? Entonces es muy importante que, que en la secuencia se dé significado, se vean más de una manera de calcular, el profesor va a tomar la manera tal vez la más eficiente, entre comillas, y a partir de eso va a trabajar y va a llegar al algoritmo, ¿ya? No es que los alumnos, y después, ven que después de todo ese proceso de significado, ¿no es cierto?, de las estrategias, de llegar al algoritmo, después se les pide a los estudiantes que dividan. Entonces, eso que el otro libro lo hacía muy de sopetón, ¿no es cierto?, porque el énfasis estaba más en la habilidad de calcular, más que en la creación de significado y en la entender, comprender cómo se calcula, comprender los procedimientos de cálculo. Acá nos demoramos bastante más en llegar a la división, ¿ya? En síntesis, ¿ya? Y esto, como bien dice Juan Carlos, dice, las múltiples maneras de desarrollar un ejercicio fomentan el pensamiento crítico, y eso es muy importante. La matemática, al final, los chiquillos van a usar calculadora, le van a preguntar a la IA, no, ahora ni siquiera a la calculadora, ¿no es cierto? Le van a preguntar a la IA cómo dividen. Pero, ¿en qué ayuda esto de que haya más de una manera de llegar? Ustedes se dan cuenta que es muy importante el desarrollo del pensamiento crítico, de exponer distintas maneras, poder evaluar cuál es mejor que la otra, poder entender qué me está diciendo el compañero cuando me plantea una manera distinta. Tal vez en el libro, poder leer el libro y discriminar si esto es correcto o si esto es mejor que esto. Todo eso fomenta el pensamiento crítico, ¿ya? Qué importante que sería que todos tuviéramos como internalizado de que hay muchas maneras de resolver un problema. Eso es algo que el sumo primero lo pone en manifiesto una y otra vez, que eso es una habilidad, ¿no es cierto?, de que hay más de una manera de llegar a la solución, que no solamente es importante para la vida, es importante, o sea, no solamente es importante para la matemática, es importante para la vida. Esto de evaluar y entender los distintos procedimientos también es una habilidad importante para la vida de las personas, y es algo que hace la matemática, ¿no es cierto? Que no, esto de que no hay solamente una manera de resolver, que pueden haber otras, y esto de evaluar y ver si es correcto o no, también nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. No porque lo dijo el profe, está bien, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar si esto me hace sentido o no me hace sentido, ¿ya? Entonces necesitamos estudiantes que desarrollen habilidades de pensamiento. Miren, en la época de la IA, esto es lo que más necesitamos, personas que aprendan que entiendan cómo se aprende, que puedan aprender, que puedan evaluar lo que es correcto de lo que no es correcto, que puedan escuchar a sus compañeros, ¿no es cierto? Escucharlos, ver los procedimientos, eso es lo que uno quisiera ver en la sala, ¿no es cierto? Que los niños participen, expongan sus ideas y evaluemos si son correctas o no en base a sus argumentos. Todo eso que nos encantaría para la vida, que sería tan lindo si el mundo fuera así, ¿no es cierto? Es lo que queremos lograr con Sumo Primero, ¿ya? Salomé, hay algunos Sí. comentarios acá en el chat. Damaris dice, por ejemplo, mejora los procesos mentales, además de lograr que el estudiante desarrolle habilidades. Eso, muy cierto. También Catalina comenta que más de una posibilidad de llegar al resultado y adapta las capacidades de razonamiento de los niños. Exactamente, hay niños, como decía, que reparten, o sea, pueden venir que repartan uno a uno. Obviamente que esa no es una estrategia, porque el 48 se eligió por algo, porque el 48 es grande, ¿no es cierto? Entonces, esa estrategia no es tan buena, pero igual es importante que esas estrategias también están disponibles para que los niños usen para llegar al resultado. Lo más probable es que hayan estrategias de contar de uno a uno que salgan en la sala de clase, y que el profesor tiene que saber que hay alumnos que van a usar eso, pero es importante que progresemos hacia estrategias más sofisticadas, ¿ya? De hecho, Jessica comenta que de esta forma el libro no solo enseña matemáticas, sino que también fomenta la lectura, la observación y la comprensión de manera divertida y motivadora. Eso. Y no sé si se dieron cuenta que está el problema de repartir dulce. Es bien importante ese problema, porque en realidad los niños, esa es una experiencia de ellos común. Ellos probablemente en su escolaridad han repartido dulce, han repartido fichas, han repartido los cuadernos. Entonces, esto también de que la matemática surge de situaciones que son cercanas es muy importante, ¿ya?
conectarlo, por eso el otro con los estrellitas era bien abstracto, acá es más concreto, está más cercana a la experiencia de los niños, ¿ya? Esa es algo muy importante, uno aprende en la medida en que yo puedo conectarlo con una experiencia previa, ¿ya? Y finalmente, Carolina dice, me encanta que puedan tener varias opciones para poder responder, los estimula a observar y a resolver. Claro. Y no olvidarnos de que igual van a aprender el algoritmo. Después, uno no quiere que en sexto, no sé, pues en sexto, enseñanza media, los niños estén contando o estén... No, uno necesita porque van a aprender cosas más difíciles. Los niños van a aprender funciones, van a aprender cosas más difíciles en su escolaridad. Entonces, obviamente que la división la tienen que automatizar, pero no pueden aprenderla si solo la automatizan. Tienen que encontrarle sentido, ¿ya? Una mamá comenta finalmente que el que sea concreto le sirve mucho a los niños que tienen capacidades diferentes como mi hijo, Claro, dice. claro, por supuesto. Y el usar el material concreto, el tener la representación pictórica nos va a ayudar a que ellos puedan también responder desde el significado, ¿ya? Eric igual contribuye lo mismo que tú, Sí. Salomé, dice que inicialmente se deja la libertad que ellos entiendan el problema de la forma, que cada uno lo hace, y luego de eso la comprensión se unifica y todo en un igual. Eso. Después, en realidad, esta cosa de dividir en decenas era bien importante, ¿no es cierto? No quiere que todos los niños se den cuenta que esto de las decenas nos va a ayudar a sistematizar. Pero el profesor, pero hay más de una forma de hacerlo, ¿ya? Y entonces hay como una cierta flexibilidad que tienen los niños para pensar que es muy importante y que el profesor puede como aprovechar para ir logrando esos conocimientos. Entonces el profesor probablemente va a tener la pizarra llena de estrategias y se va a quedar con algunas que son las que le van a ir permitiendo construir el algoritmo, ¿ya? Pero todos los niños pudieron contribuir, pudieron pensar, y después vamos a ver cuáles eran más eficientes que otras, ¿no es cierto? Y ahí es como nosotros el profesor va a ir manejando eso para llegar al algoritmo, y cosa que después los niños apliquen el algoritmo. ¿Qué le pasa a las personas? Que a veces tienen que resolver un problema y no saben qué operación usar, dicen, ¿no es cierto? Ustedes han visto a los niños, a veces no les ponen un problema número y hacen con los números lo que sea, lo dividen, suman, porque dicen, no me acuerdo qué operación es. Y eso es porque las operaciones como que no tienen significado, no se entiende de qué situación, de qué situación provienen, ¿ya? Entonces, todo esto de la creación de significado y que entender bien qué problema, qué situaciones eh, están conectadas con la división es muy, muy, muy importante, ¿ya? Entonces aquí tenemos repetición de procedimientos versus comprensión de conceptos. Vemos que aquí hay un esfuerzo en la comprensión conceptual, que sea bien conectado con la vida de los niños, ¿no es cierto? Que no vayamos al tiro al número, sino que trabajemos con cantidades, con situaciones cercanas, que puedan ser entretenidas, como decía Cristian, que les pueda lograr tener esa buena relación con la matemática, ¿no es cierto? Que desarrollar situaciones que, pero si yo me acuerdo que yo hice esto, que yo repartí, incluso los niños podrían hacer el reparto en la sala de clase, y todo eso mejora como las emociones para enseñar matemáticas, ¿no es cierto? Y la otra es la educación centrada en el contenido, que es más importante dividir, y aquí es más centrada en que los estudiantes, no más que el profesor explique en la pizarra, no, que los estudiantes sean los que tienen que trabajar, ¿ya? Eso. ¿Cómo aprendemos matemática con Sumo primero? Así que ya hemos visto muchas cosas. Entonces, le damos significado a los conocimientos matemáticos en relación a su uso en la vida cotidiana. Como se podrán imaginar, son actividades que tienen que ver con la suma, ¿ya? Entonces, de juntar los pececitos a la acción de juntar con los cubitos, ahí se le explica, ¿no es cierto?, a los niños en primero básico, juntando 3 y 2 se obtiene 5. Hay una frase numérica, sí lo vamos a escribir eso, 3 más 2 es 5, 3 más 2 es igual a 5, llegamos a los 5 peces. Entonces, no partimos al tiro de describir sumas, sino más bien pensando en cómo partimos de la acción de juntar, cómo se ve la acción de juntar con estos cubitos. Los cubitos son más abstractos que los peces, ¿no es cierto? Y cómo a partir de eso formulamos una expresión matemática que nos permita dar respuesta a qué pasa si junto 3 peces con 2 peces en una pecera, ¿ya? Además, aprendemos mediante la resolución de problemas. Los problemas son estas situaciones que no son evidentes. Para nosotros puede ser evidente, pero para los niños no son. Entonces, se plantean muchos problemas para que los niños aprendan, ¿ya? También no evitamos memorizar, eso es muy importante, las tablas se las tienen que aprender. De hecho, el libro, por ejemplo, la suma,
No es contar, sumar no es contar. Aquí el libro lo que propone es que los niños memoricen lo que se llaman las combinaciones aditivas, ¿no es cierto? Que sepan, ¿no es cierto?, que 3 más 5 es 8, que lo tengan que pensar, que lo tengan automático, que nadie esté contando con los dedos, ¿ya? Porque tenemos que automatizar estas operaciones para después poder aprender más, ¿ya? Entonces, no evitamos memorizar, pero lo hacemos después de contribuir significado, ¿ya? Los niños, para poder dividir, necesitan procedimientos, ¿ya? No es que Sumo Primero no haga procedimientos, es que Sumo Primero lo que hace es, vamos a ir construyendo significados y los procedimientos al mismo tiempo, ¿ya? Y vamos a construir los algoritmos, vamos a aprendernos las tablas, vamos a aprendernos las combinaciones aditivas, pero tienen significado, ¿ya? Además, hay muchos problemas de cuántas veces, por ejemplo, ahí dice cuánto tiempo puede estar parado en un pie, vamos a comparar quién puede más, quién puede menos. Hay muchas actividades lúdicas, muchos cuentos, van a ver ustedes como tipo memorice, para poder memorizar las combinaciones aditivas, para poder memorizar las tablas. Hay muchas actividades entretenidas que favorecen las emociones positivas, muchos juegos, ¿ya? Que va a hacer que sea esto más entretenido y que los niños lo pasen bien aprendiendo matemáticas, ¿ya? El texto Sumo Primero tiene secciones con distintos propósitos y formas de trabajar más allá de ejercitar, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son estas secciones. Yo les voy a explicar porque como papás, para que les podamos ayudar a aprender con Sumo Primero, tenemos que entender cómo se organiza el libro, ¿ya? Entonces, acá tenemos un capítulo que empieza, que se llama visión vertical, ¿ya? Que ven que es bien parecido. Ellos, de hecho, aprenden la adición, ven que es súper parecido al de las calugas, ¿ya? Se aprende como siempre parecido, además, para que los niños aprendan cómo se aprende, que eso también es muy importante, ¿ya? Dale nomás, Dani. Entonces, está esta cosita pensemos cómo calcular, que está este diagramita, que los niños tienen que compartir, o sea que los profesores que usen el libro, en ese momento no deberían abrir el libro, los niños deberían pensar en el problema por sí mismos y después compartirlo, ¿ya? Que haya conversación en la sala de clase, ¿ya? Ahí además está este símbolo del librito que es ejercita. Estos son ejercicios que deberían desarrollar en el cuaderno, porque acá van a quedarse cortos de espacio, ¿ya? Entonces, estos son ejercitaciones dentro de la sala de clase que deberían resolver en el cuaderno, ¿ya? La mascota plantea preguntas para guiar el razonamiento. Ven ahí, dice, ¿por cuál posición se comienza a sumar? Entonces les da como pistas y los ayuda, que ayudan a pensar, les da unas ayuditas, ¿no es cierto?, que fomentan a que los niños piensen, ¿ya? Después, esto que conversábamos, ¿no es cierto? Hay esto de las ideas, idea de Sam, idea de Matías, idea de Emma, esto de las ideas, igual puede ayudar a que los niños piensen en otros procedimientos, que contrasten qué hice yo con lo que hicieron los niños, ya que piensen cómo lo hicieron, que reflexionen de cómo lo hicieron y que puedan contrastar lo que hacen ellos con lo que hacen otros, ¿ya? A veces el profesor no va a tener tiempo, pero lo que va a hacer es va a decirle, ¿cómo lo hicieron ustedes? Ya, vamos a contrastar estas tres ideas, y eso es muy importante, ¿ya? Estos recuadros explicitan el procedimiento que se espera que el estudiante use de ahora en adelante. Ojalá usen esos procedimientos porque significa que ya como que están como automatizando ciertas cosas, que es algo que es bien importante en matemáticas, y estos papás les van a ayudar a ustedes a que revisen ustedes esto, porque así les va a ayudar a ustedes para que sepan cómo los niños lo están haciendo en la sala de clase, ¿ya? Aquí es para evitar la tentación del hazlo como me enseñaron a mí, ¿no es cierto? Yo te enseño otra forma. No, tenemos que reforzar lo que los niños están aprendiendo, porque si no, va a perder el significado, ¿no es cierto? Pueden perder y de nuevo mecanizar sin sentido, ¿ya? Las secciones ejercita y práctica están pensados para la práctica individual, ¿ya? Ya, aquí hay un comentario de Diana que dice, ¿cómo le explico a mi hijo? Yo no, ay, se me perdió, se me fue. ¿Cómo le explico a mi hijo que la división no se inicia por la unidad? ¿Cómo en las otras operaciones? ¿Cómo en las otras operaciones? Excelente punto. Y eso está explicado en el libro, ¿no es cierto? Eso, mira el libro, Oriana,
Y que lo que uno podría empezar partiendo por las unidades, ¿ah? Eso no es problema. El problema es que después no nos van a quedar decenas, ¿no es cierto? Entonces, ese es como el problema. Yo podría partir repartiendo primero los 8, por ejemplo, en el 48. El problema es que después me queda una división que no es, tal vez es como igual a la otra, no sé si me explico, ¿ya? Entonces, el algoritmo es más eficiente. Primero parto las decenas y después las unidades. Igual se puede hacer, pero ese no es el algoritmo, pero es una estrategia válida, ¿ya? Claro, sirve para explicarlo, para entender. Sirve para explicarlo. Tú le puedes explicar y después puedes contrastar esa manera con la otra manera, ¿ya? Ok. Entonces, las estrategias para apoyar el aprendizaje consumo primero, ahora dejo a Cristian, ¿ya? Ya. Bueno, nada, simplemente vamos a ir terminando ya. Este es como el último bloque. Queríamos dejarles algunos consejos, algunas estrategias de situaciones además probables en casa. Algunas de hecho han ido saliendo, pero lo importante es que las vayamos pues mencionando así como ejemplos. Ojalá les sirvan bueno, pues para situaciones que se van a ir presentando en casa. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Podría ser que le preguntamos, estamos trabajando un poco ayudándole o siguiéndola cuando está trabajando y dice, el papá no le pregunta, ¿cómo te fue en la prueba de matemáticas? Y ella le dice, pues tuve varias buenas, me saqué un 4,1. Bueno, no sé cómo habrán reaccionado cada uno de ustedes a esa respuesta, pero dense cuenta que cuando respondemos, la reacción que nosotros tengamos a ese 4,1, he tenido algunas buenas, un poco a la valoración que ella está haciendo de su propio desempeño, importa mucho el lenguaje que usamos nosotros con ellos. Hay que tratar de siempre apoyarles en la medida de no caer en castigar porque no llega hasta el 7, más que no ese 4,1 valorarlo como es. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues revisando las tareas, los ejercicios con ella, tratando de buscar los errores con ella. Fíjense en es el segundo punto que tenemos ahí, hacerles preguntas más que afirmaciones o negativas, ¿no? Digamos, de cómo lo ha hecho, más que ir a lo correcto es al procedimiento. ¿Cómo ha sido el procedimiento? ¿No? Entonces, ¿a cuál resultado podríamos haber llegado? ¿No? Es una forma también de cómo nosotros dialogamos con ellos y eso es crítico para cómo ellos van a entender su propio proceso de aprendizaje. Así que tenemos que confiar en el proceso y motivarles, ¿verdad? Hacia, pues eso, a explicar con sus propias palabras las respuestas. Así que ahí tienen ese mensaje. La manera en la que hablamos en casa sobre la matemática importa mucho. Y aquí les traemos, bueno, otra situación. Podría ser que él nos dice, mamá, estuvimos haciendo ejercicios de suma y no alcancé a terminar. Tengo que completar el libro. Seguro que esto pues, puede pasar mucho, ¿no? Fíjense, bueno, aquí es muy valioso, ¿verdad? Que esto pase, es muy valioso que nosotros les aportemos, que les ayudemos, pero no perdamos tampoco nuestro objetivo aquí es que aprenda, no es que nosotros les resolvamos. Entonces, al final, la manera en la que nosotros interactuamos con ellos en este momento importa mucho. Fíjense, pues, cómo hiciste el ejercicio anterior. Son preguntas que pueden servirnos un poco de guía. Recordar que ellos, el tipo de material que utilizan, que lo hemos estado viendo ahora con Salomé, ¿verdad? Este material concreto, o los dibujos de los libros. Y eso es muy importante, tratar de ir con el libro, ir con el proceso que sigue Suma primero, porque si no, pues podemos al final estar trayéndole cosas que pueden ser más complejas o complicándoles toda la secuencia esa de aprendizaje, ¿no? Otra pregunta buena que le podemos hacer, ¿te parece que revisemos las páginas anteriores para que veas cómo lo podrías hacer, ¿verdad? Recurramos a la explicación, vamos a consolidarla para que puedas poder seguir avanzando. Y bueno, por supuesto, pues siempre en contacto con la profesora o el profesor para atender estas dificultades que podrían ir apareciendo, pero sobre todo ir buscando que se motiven, ¿no? Motivarles para que aprendan por sí mismos. Eso es súper importante. Un consejo súper clave que no lo hemos dejado escrito, pero que es muy importante, es nunca den las respuestas correctas. Ellos tienen que llegar a las respuestas correctas. Si se las damos nosotros, les estamos haciendo el trabajo y entonces no van a aprender. Otro ejemplo, ¿verdad? Que podemos hacer en casa cuando dice, ya terminé de hacer la práctica, voy a hacer la página que sigue para no atrasarme de nuevo, porque de repente, bueno, pues si llego con esto hecho, ¿verdad? Bueno, pues eso es algo muy importante, una reflexión que queríamos traerles y es tan simple como no nos avancemos de lo que nos corresponde, porque el libro tiene una secuencia y no seguirla pues no les favorece. La idea es que la profesora es quien va a guiar esta secuencia y este progreso de acuerdo al libro y de acuerdo también a los propios estudiantes. Entonces, si en casa nos adelantamos, pues no le estamos haciendo un favor en realidad.
Fíjense, bueno, esto lo dijo Salomé, pero es bueno que lo repitamos aquí, que donde las secciones de práctica y ejercitas son aquellas que son las que en casa vamos a trabajar y a poder ayudarles concretamente. Y eso nos guía a nosotros, ¿verdad? Para no entrar en tareas que no correspondían. Podría ser que nos diga directamente, no entiendo este ejercicio, un ejercicio que estoy tratando de resolver en el libro, ¿no? Y dice, aquí en este ejemplo dice papá, pero esta suma es fácil, yo te voy a enseñar a mi manera. Bueno, evidentemente, caer en enseñarles a nuestra manera es volver un poco a como lo hacíamos antes y probablemente pues nosotros que tampoco somos profes, pues no tenemos, bueno, nos va a costar mucho enseñarles a nuestra manera, no es la manera de hacerlo. Tenemos que seguir el libro, tenemos que seguir el proceso de sumo primero. Fíjense en esta, no dar recetas de memoria, porque nosotros los adultos tratamos de resolverlo de manera automática y rápida, las tablas, tienen que entender. Salomé ha hecho mucho hincapié en esto pretende apoyar, ¿verdad? Ese mensaje y es que tenemos que entender y de ahí vamos a ir a practicar. Y ese orden en el libro está todo muy clarito para hacerlo de esa manera y nosotros no tratar de traer como lo hacíamos nosotros, ¿no? Se pueden usar diagramas, material concreto, bueno, hay diferentes métodos que, verdad, que acompañando al libro van a ir en el orden que mejor les va a ayudar para que aprendan. Bueno, aquí nuestro mensaje para que se lleguen a casa o se queden en casa. Recuerden que recuerden la manera en que tu hijo o hija aprende matemáticas es distinta a como lo aprendimos nosotros. Por lo tanto, cuidado con los mensajes que transmitimos en ese sentido, ¿verdad? Y el último de todos, van a decir que obvio, pero qué importante es que no nos dejemos el libro en casa, que muchas veces pasa que llegamos a clase, ¿no? El estudiante llega a clase y no tiene el libro en la mochila, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer? Así que fíjense qué mensaje tan potente. Tienen que asegurarse todos los días de que los materiales están donde tienen que estar, que generalmente es en la mochila, ¿no? Así que, bueno, con este mensaje estamos terminando. Creo que estamos en las 7. Ahí les dejamos este QR donde nos vendría muy bien que rellenan una encuesta, un poco de satisfacción de este webinar, si les ha servido, cómo lo harán próximas veces. Es muy cortito. Así que bueno. Muchas gracias a todos los padres y las madres que nos apoderados conectaron el día de hoy.